Buenas tardes, Listen. En este video vamos a estar respondiendo sobre el principio de la existencia. Mi equipo de trabajo está conformado por Enrique Palacios, Henry Sánchez, Maribel Carchi, Camila Gallo, Andicha Siloa, Aña Maña Tiffany y mi persona, Mariel Cifuentes. El principio de la existencia es el concepto filosófico y lógico que establece que para que algo sea un objeto de análisis debe tener la existencia en algún sentido. Este principio se interpreta según el contexto en el que se aplica. En resumen, el principio de la existencia asegura que para abordar cualquier discusión, análisis o formación, es necesario partir del reconocimiento de que algo es o existe en algún sentido. El concepto de nacimiento con vida es crucial en el campo del derecho, ya que tiene repercusiones en temas como el derecho a la identidad y la nacionalidad y los derechos civiles de un bebé. En muchos sistemas legales, el nacimiento es un momento en el que un niño nace y ahí empieza a adquirir sus derechos civiles y jurídicos, lo que incluye el derecho a ser registrado oficialmente y recibir una identidad legal. Ahora vamos con el concepto de viabilidad. Se relaciona principalmente a los derechos reproductivos y las decisiones médicas en situaciones de embarazos de alto riesgo. En el contexto legal, la viabilidad tiene, tiene importancia sobre el aborto y las tomas de decisiones éticas legales respecto a los tratamientos médicos en caso de nacimientos prematuros. En algunos países se considera mucho el aborto, pero tiene un criterio clave para regular. Generalmente rondan las 24 semanas de gestación para determinar si un feto puede ser abortado legalmente. Si un feto es viable, es decir, que tiene probabilidades de surgir fuera del útero, el derecho al aborto puede ser más limitado o no permitido dependiendo de las leyes de cada país. Gracias. La personalidad jurídica es el eje central que organiza nuestra convivencia en una sociedad. Este concepto, aparentemente técnico, es un pilar fundamental del derecho, la capacidad de ser sujeto de los derechos y obligaciones. Pero, ¿qué implica realmente? En primer lugar, la personalidad jurídica otorga el reconocimiento legal a individuos y entidades como empresas, asociaciones y el propio Estado. Sin ella, no podríamos contratar, heredar, demandar o ser demandados. En el mecanismo que nos asegura una identidad y dignidad dentro del marco legal. Sin embargo, este concepto no está estático. Su atribución plantea dilemas profundos como empieza y termina la personalidad jurídica. Para los individuos, la mayor parte de los sistemas jurídicos lo vincula al nacimiento de la vida. Pero también existen excepciones, los derechos de los nasciturus que consideran jurídicamente nacido para efectos favorables, o la cuestión del fin de la personalidad en casos de muerte cerebral. Además, en un mundo globalizado y tecnológico, surgen ciertas preguntas modernas. Por ejemplo, ¿deberían los sistemas de inteligencia artificial o los robots avanzados adquirir algún tipo de personalidad jurídica? Estos debates nos invitan a reflexionar sobre la esencia misma, lo que significa en un ser sujeto de los derechos, contexto, constancia de la evaluación. Nasciturus y sus ejemplos. El derecho a nasciturus en muchos sistemas jurídicos se reconoce al nasciturus como titular de ciertos derechos, pero esto suele estar codiciado a que nazca con vida. Los principales derechos incluyen el derecho a la herencia. El nasciturus puede ser considerado hereditario en muchas jurisprudencias. Por ejemplo, si una persona muere y deja bienes a un hijo que aún no ha nacido, el feto podrá ser incluido como hereditario solo si nace vivo. Derecho a la protección de la vida. En algunos sistemas legales, como en el alemán y el argentino, se protege explícitamente a la vida del nasciturus frente a terceras personas. Esto puede incluir límites o restricciones sobre ciertas prácticas como el aborto. El tercer derecho sería derecho a recibir donaciones o legados. El nascituro puede ser beneficiario de una donación o un legado. Estas disposiciones también quedan consideradas a su nacimiento con vida. Un ejemplo sería en el país de México, en el Código Civil, reconocen a nasciturus como
sujeto capaz de recibir donaciones con la condición de que nazca vivo. El cuarto derecho sería derechos relacionados con la maternidad. En muchas legislaciones del ciudadano de la madre también se extiende al bienestar del feto. Por ejemplo, en leyes laborables o de salud, la protección de la embarazada también tiene un impacto directo en el nasciturus. Bueno, licenciado, voy a empezar exponiendo lo que es la ficción jurídica. Bueno, la ficción jurídica es una herramienta utilizada en el derecho que consiste en tratar como cierto hechos o situaciones que no son reales con el fin de lograr una solución legal, práctica y funcional. Esta figura se utiliza cuando la realidad no encaja completamente con las normas existentes y así se puede aplicar la ley de manera más eficiente. Un ejemplo claro es la presunción de muerte, que cuando se usa cuando una persona desaparece por un largo tiempo y aunque no se haya aprobado el fallecimiento, se les considera legalmente muerta, para efectos de herencia o que su familia tome una decisión legal. Otro ejemplo son las personas jurídicas, como las empresas, que aunque no son seres humanos, tienen derechos y obligaciones como si los fueran. La ficción jurídica permite que el sistema legal sea más flexible y pueda adaptarse a situaciones especiales o excepcionales, pero debes tener mucho en cuenta que siempre toca hablar con la verdad, porque si no, en este caso puede haber malos entendidos y no se puede dar de manera legal todas las leyes que se dan de acuerdo a la ficción jurídica. Gracias. Bueno, el tema que me tocó a mí es el fin de la existencia jurídica. El fin de la existencia jurídica de una persona tiene lugar con su muerte, lo que marca la extinción de su personalidad jurídica y genera diversas implicaciones legales en distintos ámbitos del derecho. En este momento cesan los derechos y obligaciones de carácter estrictamente personal, como el derecho a la integridad, la libertad y otros derechos personalísimos que no pueden ser transmitidos. Aunque ciertos aspectos como la protección del honor, imagen o el nombre pueden mantenerse después de la muerte para salvaguardar su memoria. Uno de los efectos más relevantes de este acontecimiento es la apertura de la sucesión hereditaria, a través de la cual se dispone del patrimonio del fallecido, ya sea conforme con las disposiciones de un testamento o en su ausencia, de acuerdo con las normas legales aplicables. También se extinguen los contratos y obligaciones de carácter personal, que dependían exclusivamente de la existencia del fallecido, mientras que las obligaciones patrimoniales transmisibles como deudas o derechos económicos pasan a los herederos dentro de los límites del patrimonio heredado. Bueno, la importancia general del principio de la existencia de las personas radica en que constituye la base para el reconocimiento jurídico de los individuos. Estas entidades están sujetas a los derechos y a las obligaciones. Este principio garantiza que las interacciones dentro del sistema legal se realizan únicamente con aquellos que tienen la capacidad jurídica reconocida para poder promover el orden y la seguridad jurídica. Podemos basarnos en una perspectiva mucho más amplia para determinar que este principio sustenta la personalidad jurídica, permitiendo identificar así quienes pueden participar activamente en lo que es las relaciones jurídicas, como reclamar derechos, contraer obligaciones o ser responsables ante la ley. También podemos decir que protege los derechos fundamentales, asegurando así que toda persona desde el momento de su existencia legal tiene acceso a derechos inherentes como la vida, la identidad y la igualdad ante la ley. También decimos que promueve la certeza jurídica, definiendo los límites claros de la vida jurídica de las personas físicas y evitando así confusiones o disputas sobre su capacidad legal. También podemos decir que facilita el funcionamiento del sistema legal al reconocer la existencia de las personas como base. Esta se estructura el ordenamiento jurídico permitiendo la regulación eficiente de las relaciones personales, comerciales, laborales y entre otras. Para concluir, podemos decir que este principio es esencial para la cohesión, el equilibrio del sistema jurídico, ya que asegura que las normas y derechos se aplican únicamente a quienes son reconocidos como existentes en términos legales.